Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a trabajar viendo lo que se llama unos dispositivos que se usan para el disparo tanto de tiristores como triacs, que son los transistores, por ejemplo, unijuntura. Entonces vamos a ver algunos de estos dispositivos como el transistor de programable, transistor uni-unión programable, ¿no? En los que también, bueno, eh, tienen lugar bruscos cambios de estado, pasan del bloqueo al estado de conducción. Con la diferencia respecto al tiristor o el triac, es que este paso se produce cuando una tensión de control rebasa un valor determinado. Entonces, vamos a comenzar con transistor uni-unión, transistor uni-unión. Lo anotamos. Transistor uni-unión. Bueno, se lo describe como unijuntura también. Las siglas UJT provienen de la palabra inglesa unijunction transistor, ¿no? Sería transistor uni-unión. Entonces, se lo designa a este elemento como compuesto de una barra de silicio, es el elemento compuesto por una barra de silicio. Esta barra de silicio que tenemos acá es una barra de silicio tipo N. Entonces, en los extremos se obtienen los terminales, que los llamaremos base 2 y base 1. En los extremos ponemos los terminales de la barra unión, a los cuales los llamaremos base 2, base 2, y al extremo de abajo los llamaremos base 1. El grado de dopaje, el grado de dopado, esta barra tiene un grado de dopado. Tiene un grado de dopado que le proporciona una resistencia. Tiene un grado de dopado que le proporciona una resistencia llamada interbases. Interbases. Y la vamos a denominar a la resistencia R B sub B. No nos olvidemos que acá tengo base 1. Muy bien. En un punto
de la barra, en un punto de la barra, más próximo a la base D, en un punto de la barra, más próximo a base 2 que a base 1, se incrusta un material tipo P para formar una unión PN. Se incrusta un material tipo P tipo P. Por favor, por favor. Incrustamos un material tipo P semiconductor. Lo colocamos entre base 2 y base 1, más próximo a la base 2, para formar una unión PN con respecto a la barra original. Para formar una unión PN con respecto a la barra original. Entonces se obtiene un divisor de tensión, ya que este terminal, perdón, mejor dicho, este material que se agrega acá, este material tipo P que se agrega acá, se lo denominará con el nombre de emisor. Con el nombre de emisor. Entonces, el material tipo P, en el punto donde se obtiene, donde se coloca, origina como un divisor de tensión sobre la resistencia R B sub B original, formado por las partes de la barra N, comprendida entre base 2, comprendidas entre base 1 y P, y entre base 2 y P. O sea que la barra, como habíamos dicho, que le daba un grado de dopaje y tenía su resistencia interbases, al agregarle este material semiconductor, originamos un divisor de tensión entre base 2 y base 1 y emisor. Estas resistencias así obtenidas las vamos a denominar RB1 y RB2. Por lo tanto, pasando en limpio el dibujo que tenemos acá, donde tenemos la barra de silicio, tipo N, y en donde le hemos incrustado una barra, un material tipo P, se originan entre base 2 y base 1, donde originalmente tengo una resistencia R B sub B, resistencia interbase, al colocar el material P al extremo del material P, acá se encuentra el emisor. ¿Qué es lo que ocurre? Esta resistencia
queda dividida originando un divisor resistivo, donde tenemos RB1, la llamamos acá, RB1 y RB2. Entonces, la relación de este divisor de tensión es la importancia que le da al funcionamiento al dispositivo. Entonces, vamos a definir un parámetro que va a ser la relación, este parámetro, entre la resistencia de la base 1 y la resistencia interbases. Entonces, definimos un parámetro. Vamos a definir el parámetro con la letra NU como la relación entre la resistencia de base 1 y las resistencias interbases, de manera tal que R de base 1 sea igual a R de base 1 más R de base 2. Que lo podemos definir si lo comparamos con lo que se vio cuando se empezó a ver divisor de tensión, divisor de corriente, en divisor de tensión, es la relación de un divisor de tensión. Ahora, este parámetro va a depender del proceso de fabricación. O sea que este parámetro, que está acá, depende del proceso de fabricación. Del grado del dopado. De la geometría del elemento. Y así podríamos mencionar otras características de que el fabricante nos proporciona todos estos datos entre las hojas de especificaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora después de haber visto la estructura interna del unijuntura, esto que está acá sería estructura interna del unijuntura. Su circuito equivalente del transistor uni-unión, ponemos acá entonces circuito equivalente, sería las dos resistencias, vamos a ver, vamos a dibujarlas.
donde tenemos marcados la base 2, la estructura equivalente, la base 1 y la unión con esa pastilla P que poníamos dentro del substrato N, la marco, acá tengo el emisor, la marco como un diodo, porque veamos que es un efecto entre una pastilla P y una pastilla N. Entonces tengo las dos resistencias RB2 que conforman el divisor, RB1 y el circuito equivalente quedaría de esta manera como RB1 como un valor variable. Y el símbolo, dentro de todos los símbolos, el símbolo más usual del unión es el siguiente. Base 2, base 1, y como el transistor PNP, la flecha entrando, y acá tengo el emisor. Ese es el símbolo más usual. ¿Cómo se polariza un transistor unión? Entonces vamos a armar un circuito de polarización. Entonces vamos a poner circuito habitual de polarización de un unión. Bien, entonces necesitamos una batería entre las bases y una batería entre el emisor. Vamos a dibujar el símbolo del transistor. Entonces, teníamos la base 2 y la base 1 sobre el sustrato. Y acá teníamos el emisor. Bien, entonces, vamos a colocar una batería para su polarización entre base 1 y base 2, que la vamos a llamar B sub BB. Y sobre el emisor vamos a colocar
otra batería que la llamamos E sub EE, de manera tal de polarizarlo en directa. Lo polarizamos en directa. Muy bien. Esta polarización también la vamos a usar para obtener las curvas características, ¿no? Que nos faltaría ver la curva característica de este dispositivo. Vamos a agregar un potenciómetro. Vamos a agregar acá un potenciómetro. De esta manera. Agregamos un potenciómetro P a nuestro circuito. Esta es B sub EE. Esto es emisor. Ya lo vemos. Y vamos a suponer que el potenciómetro es un cortocircuito. Si nosotros primero suponemos que el potenciómetro es un cortocircuito, significa que el potenciómetro lo trasladamos acá. Potenciómetro no actúa. Está directamente la batería trabajando sobre el transistor. Y si hacemos que B de B se hace 0 volt, si B de B se hace 0 volt y se aumenta progresivamente, la tensión V sub EE, o sea que esta tensión que está acá, variable, empezamos haciendo 0 este valor y al mismo, cuando dejamos este fijo en 0 voltios, vamos aumentando la tensión V sub EE que polariza la juntura P1, PN. Entonces, de manera tal de que la unión entre emisor y base 1, la unión entre emisor, de manera tal que entre emisor y base 1 se comporte como un diodo polarizado en directo. El funcionamiento, si B sub B es distinto de 0, va a diferir un poco. Entonces tendríamos que hacer, para una tensión B sub EE 0, va a circular una corriente a través de la barra de silicio, de valor de manera tal que el cátodo del diodo se obtendrá una tensión, se va a obtener una tensión en el cátodo del diodo. Vamos a la estructura. No olvidemos que acá estamos hablando del diodo, nuestro ánodo del diodo, y acá estará
el cátodo y usando la relación del divisor de tensión, y usando la relación del divisor de tensión, se obtendrá que la tensión en el cátodo será B sub B, la tensión en el cátodo, B sub K, será B sub B por, y bueno, la relación del divisor. Que esto es lo mismo que poner B sub B por la relación que teníamos acá, que depende de varios factores, del dopaje, habíamos dicho, de la fabricación. Entonces queda esa relación. Por lo tanto, la unión PN, polarizada en inverso y circulando una corriente inversa de emisor. Entonces, eso fue con la tensión B sub B igual a 0. Esto sí, la tensión B sub E es igual a 0 voltios, como habíamos dicho antes, entonces va a circular una corriente por la barra de silicio a través del cátodo del diodo y obtenemos este valor de tensión, porque la unión PN queda polarizada en inversa y circula la corriente inversa de emisor. Conforme aumentamos este valor, a medida que aumento este valor, disminuye la polarización inversa del diodo. Si aumento V sub EE, disminuye la polarización inversa del diodo. Disminuye la polarización inversa del diodo. Entonces, la corriente de emisor llega, llega hasta un punto en el cual no circule corriente. Va a ser un punto en el cual no circule corriente, porque V sub EE es igual a V sub K, no circulará corriente, de emisor. Entonces, si continúa aumentando V sub EE, el diodo polarizado en directo comienza a circular una corriente de emisor y cuando la tensión V sub E alcanza el valor de V sub K más los 0,7 voltios correspondientes a la tensión del codo del diodo, el emisor inyecta portadores a la región N, del substrato, modulando entonces a la resistencia RB1, con lo que esta disminuye de valor hasta prácticamente tomar valores extremadamente bajos. Serían tan bajos esos valores que desaparecería. Vamos de nuevo entonces. Acá, nos paramos acá y les digo que una vez que nosotros vamos aumentando la tensión V
esta tensión que está acá. V sub EE. La vamos aumentando. Si la tensión V sub EE llega a valores, acá tengo la tensión V sub K, la tensión del cátodo. Si V sub EE supera a la tensión del cátodo más los 0,7 voltios de la curva característica del diodo, a 0,7 de la curva característica del diodo, el emisor inyecta portadores en la región N. El emisor inyecta portadores en la región N. El emisor a la región N comienza a inyectarles portadores. Sí, nosotros. Bueno, pero ¿qué hacen estos portadores? Estos portadores que están acá en una región que es RB1, que tiene portadores, que es un material N, por lo tanto tiene portadores mayoritariamente electrones, y estamos inyectando cargas dentro de esta RB1, la resistencia formada entre cátodo y base 1, de manera tal que modulamos a RB1 hasta valer 0 ohms. Desaparece, disminuye hasta prácticamente desaparecer. Entonces, la tensión cae bruscamente. ¿Pero qué tensión cae bruscamente? La tensión entre la que tenemos acá. Sí, la modulamos a RB1 hasta llegar prácticamente a 0 o valores bajos, la tensión entre emisor y base 1 también cae bruscamente. Y si cae bruscamente, esta corriente que viene por acá, si cae bruscamente esta corriente que viene por acá y sube, aumenta rápidamente. Y la tensión B sub E B1, esta tensión B sub E B1, corresponde al cebado y se las conoce como tensión de pico. Entonces podemos poner que la tensión B sub E base 1 se la conoce como tensión de pico. B sub P.
Y el valor de esta tensión es P de pico más 0,7. Muy bien. Entonces, podemos decir que el cebado depende de la alimentación interbase. Entonces, viendo la ecuación, se deduce que la tensión de cebado depende de P sub B. Depende de eso. Entonces, si nosotros vamos variando esta tensión, lo que variamos es la tensión de pico. Si variamos B sub B, variamos tensión de pico. Entonces ya podríamos ver un poquito la gráfica de unijuntura y observar dónde está esa tensión de pico, dónde está la tensión K, P sub K, la del cátodo. Y vamos a ver que este dispositivo, que tiene una característica muy importante que representa, o mejor dicho, que tiene una zona de resistencia negativa. ¿Qué significa una zona de resistencia negativa? Que a medida que aumenta la corriente disminuye la tensión. Entonces vamos a hacer la curva característica de la unijuntura. Curva de unijuntura. Bueno, vamos a ir por graficarla. Y vamos a tener la zona de resistencia negativa de la unijuntura. Vamos a tener por acá una corriente que la vamos a llamar la corriente de pico, que va a estar generando esta tensión de pico acá, de pico. Entonces, a donde se produzca la unión, donde se produzca esa unión, vamos a tener la tensión pico acá. La tensión B sub K, ¿dónde estará? Y la tensión B sub K, que es la tensión de cátodo, estaría por acá. Significa que la curva iría desde este punto, voy a hacerla por tramos, subiendo hasta la tensión de pico, subiendo la tensión de pico y entrando a una zona que le vamos a poner acá, que es la que va a ser la zona de resistencia negativa.
Entonces anotamos, ponemos zona de resistencia negativa. O sea que este pico va a bajar hasta que nosotros, bueno, de este lado va a haber una zona de conducción. Ahí tenemos definidas las dos zonas. Entonces, una vez cebado la unijuntura, si yo voy aumentando los valores de la corriente de emisor, perdón, acá me olvidé que esto es corriente de emisor. Acá yo tengo corriente de emisor, disculpen, acá tengo la tensión entre emisor y base 1. O sea, a medida que voy aumentando la corriente de disminución, porque aumento el valor de la polarización, la corriente disminuirá, manteniendo prácticamente constante la tensión V sub EB1 hasta llegar a un punto tal que la corriente pasa por debajo de un llamado valle. La corriente pasa por debajo de un llamado punto de valle, momento en el cual se produce un paso de la juntura de un estado de bloqueo, aumentando la tensión V sub EB1 y disminuyendo I sub B hasta el valor de la corriente de fuga del diodo. Por lo tanto, la curva quedará de esta manera, donde acá voy a tener una tensión de valle y la curva, como dije, va a tener esta forma. Acá entra en la zona de resistencia negativa hasta llegar al valle, y acá en la zona de conducción va aumentando la juntura. Bueno, y esta es la curva característica del transistor uni-unión. O sea, que en definitiva podemos resumir que el transistor uni-unión, de acuerdo a cómo se lo polarice, vamos a tener una especie de circuito donde se va a modular una de sus resistencias y por lo tanto vamos a tener una especie de divisor de tensión variable, ¿no es cierto? Va a estar variando. Entonces, eso da origen a otro tipo de transistor. Esto nos da origen a otro tipo de transistor que se llama el transistor uni-unión programable. Esto nos da origen a otro transistor que se llama transistor uni-unión programable. De las siglas en inglés se lo conoce como PUT. Entonces,
La diferencia respecto al unijuntura, al uniunión común, al que vimos antes, la diferencia con respecto a ese es que la relación puede programarse mediante un divisor de tensión exterior. La diferencia con respecto al UJT es que el parámetro nu, recuerden que este parámetro era RB1 sobre RB1 más RB2, este se puede programar usando un divisor de tensión exterior. Bueno, nosotros lo llamamos transistor, pero si ahora vemos la estructura, si nosotros vemos la estructura de este transistor, vamos a ver de qué es un SSR. Bueno, entonces ponemos estructura de un transistor programable. Y esto será entonces, como dijimos, un tiristor. Entonces el tiristor es un elemento de 4 capas que tiene una compuerta. Bien, vamos a marcar una capa P. Una capa N. Bueno, y la última división donde estará la capa P restante y la capa N restante. O sea que ahí tengo la estructura del PUT. Tengo material P, material N, material P, material N y ánodo. Y acá abajo, recuerden, es la estructura de un tiristor, es el cátodo, la estructura interna, ¿no? Esto sería la estructura interna. Bueno, y acá tendría la puerta. Por lo tanto, al terminal, bueno, es el terminal puerta, es el terminal de la puerta. El símbolo del PUT es muy parecido a un tiristor, pero con un pequeño cambio donde está la puerta. Generalmente hay una A puesta ahí, este es el ánodo,
y este es el cátodo. En algunos se los denomina como puerta anódica. Entonces, ese es el símbolo, y ahora tenemos que ver la forma típica de polarizar un transistor de este tipo, y ustedes se imaginarán que la curva característica es prácticamente la curva del UJT, porque la diferencia es que yo con un divisor de tensión lo programo. Entonces vamos a polarizarlo. Un circuito de polarización. Vamos a poner acá circuito de polarización. Y vamos a armarlo. Vamos a poner el dispositivo. Vamos a colocarle una batería. Vamos a poner las resistencias. La resistencia. Un momento. Bueno, la tensión de la fuente acá. Acá tenemos el ánodo, entonces las vamos a llamar B sub A. Y aquí vamos a tener la puerta. Y acá va a estar el cátodo. El dispositivo viene así polarizado. Y acá vamos a poner nuestro divisor R1 y R2 va a ser una resistencia variable, un potenciómetro. Y lo que me resta es la batería B, que la llamamos B sub GG porque es la que está puesta. Y este sería circuito polarización. Puedo colocar acá una resistencia. Vamos a poner aquí una resistencia que la voy a llamar R2. Voy a cambiar la nomenclatura de esta, ya que este es un potenciómetro. Lo voy a llamar P. Y esta de acá la voy a llamar R2. Bueno, lo que faltaría ver es cómo se llega. Tendríamos que usar un poquito de Thevenin acá para poder ver cómo es el estado de conducción al estado de bloqueo y cómo se producen las inyecciones de portadores en el diodo, ¿no? Porque queda un diodo formado por el ánodo y la puerta. Que esto, acá, se da un fenómeno avalancha. Acá se da un fenómeno avalancha que provoca el cebado del transistor programable. Programable, sí, programable. Bueno,
Llegamos con esta teórica hasta acá, nos faltaría determinar las relaciones entre R1 y el potenciómetro, que me daría la tensión, una tensión que es una tensión que tendría que superar V sub AA para que se produzca el efecto del disparo de este transistor. Bueno, llegamos hasta acá con esta teórica. Vamos a seguir porque esto encadenaría con explicar el funcionamiento del unijuntura y analizar lo que se le llama a un oscilador de relajación que se usan este transistor o se puede usar el PUT también. Y también el unijuntura se usa para el disparo de tiristores, para el disparo de triacs. Bueno, en la próxima clase continuaremos con la finalización del análisis de este circuito de polarización, las ecuaciones que vendrían al caso, y veríamos con un unijuntura el oscilador de relajación. Bueno, será entonces hasta la próxima clase y bueno, que tengan buen día a todos. Hasta luego.